Dios los bendiga a todos. Muy atentos a la palabra de hoy. Ya no se distraigan, hermanas. No se distraigan. Vamos a estar atentos a la palabra hoy. Por eso está el aire. Dice la palabra que ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, digan. El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? ¿Quién es? No sabemos Biblia, ¿eh? Es Satanás. Por eso Jesús él reprendió a la tempestad que se levantó en el mar. ¿Sí? El enemigo no va a querer que escuchemos la palabra. No, y nos va a querer siempre tener atados como nos ha tenido. Y por eso el mensaje de hoy es alimento. Si el de la semana pasada estuvo fuerte, pues el de hoy, hagan de cuenta que es birria a las 3 de la mañana. ¿Sí? Así es de que no se distraigan anotando, no se distraigan leyendo, solamente a quien yo le diga, lea, y los demás muy atentos, por favor, muy atentos. De todos modos se les envía la predicación para que la vuelvan a escuchar, ¿sí? Hoy el título es La batalla diaria que dura toda la vida. ¿Cómo es? La batalla diaria que dura toda la vida. Y vayan conmigo a 6 escrituras para comenzar. Génesis 49:6. Génesis 49:6. Yo voy a tratar de leer las más que pueda y las que no, solamente se las voy a dar como referencia. ¿Sí? Génesis 49:6. Dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Muy atentos. Primera de Samuel 1:15. Vayan ahora a Primera de Samuel 1:15. Primera de Samuel 1:15. Aquí es cuando Ana estaba orando y mire lo que dice. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado, ¿qué? Mi alma delante de Jehová. Ponga mucha atención en las escrituras. Número 3. Ahora vaya a Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. ¿Sí? Si no la encuentra rápido, solo escuche. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Y en el 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Uy, uy, uy. Ahora vaya a Lucas 46, Lucas 1, 46 y 47. Lucas 1, 46 y 47. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Número 5, Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la última, Segunda de Corintios 7:1. Bueno, la última por ahorita. Segunda de Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, ¿de qué dice? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Ahora ponga mucha atención a lo que está hablando aquí, ¿eh? ¿Qué notaron aquí? Habla del espíritu, habla del alma, habla del corazón, habla del cuerpo, habla de diferentes partes. Pero ¿contra cuál de esas partes
es con las que yo debo de pelear. El cuerpo, el espíritu, el corazón, el alma. Escuche bien, cuando una persona ya lleva tiempo engañando su alma, su corazón, recuerdan el domingo pasado cuando hablamos de alma, la Biblia intercambia muchas veces cuando habla de corazón y habla de alma, es lo mismo. Cuando alguien ya lleva un tiempo engañando a su alma, a su corazón, y después de un acontecimiento o una situación que sabe y que reconoce que su pecado todavía sigue ahí, que no lo ha sacado, que no lo ha erradicado, que no lo ha mortificado, que él sabe que todavía sigue ahí, lo que hace la mayoría de las personas es que simplemente lo cambian por otro pecado. Escuche bien, no lo erradican, no lo sacan, sino lo cambian por otro pecado para disfrazar el que ya tenían. Esto es bien importante. Y comienza a pensar entonces que no sirve de nada luchar, porque pues no puede vencer el hábito, cualquier hábito, sea el alcohol, el mal carácter, la ira, la rencilla, el engaño, la mentira, cualquiera que sea. Se da cuenta que no puede porque no lo erradica y entonces lo disfraza con otro y comienza a vivir engañado y se abandona al poder del pecado y de esos antiguos hábitos. Es lo que dice Pedro, la puerca vuelve al lodo y el perro vuelve al vómito. O sea, vuelven otra vez atrás. Escuche bien, les dije que es fuerte. Y es un círculo vicioso que nunca llegan a terminar. ¿Sí conocen gente así? Creyentes, que ustedes saben que ya tienen años en el Evangelio, pero siguen igual, no cambian. Hablan muy bonito, pero sus acciones son muy diferentes a lo que hablan. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Uy, abra su entendimiento. O sea, tú y yo me incluyo, podemos encontrarnos todos los días de nuestra vida luchando contra aquello que de haber vigilado, como leímos ahorita, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón, lo hubieras evitado desde un principio. ¿Me estoy explicando? Dígame amén. Amén. Eso, así con ganas. Ahora, ¿cuál es el gran problema hoy en día en la iglesia con los mensajes y las predicaciones que se escuchan? Escuche bien, ¿cuál es el denominador común? O sea, lo que la gran mayoría de iglesias predican, de los predicadores modernos, de los oradores, comunicadores de hoy, que no se les enseña conforme a la palabra a batallar diariamente con el pecado. No se les enseña a batallar diariamente con el pecado. Al contrario, ¿qué es lo que se hace en la mayoría de las iglesias? Los victimizan. Ay, pobrecito de ti, cómo estás sufriendo. Qué prueba tan grande, Martín. Qué prueba tan grande, Goyo. Qué prueba. Pero no se les confronta con el pecado, no se les confronta con el arrepentimiento. Ay, mire cómo sufre, hermana. O sea, no se les lleva a aceptar su culpa y arrepentirse, sino siempre a justificarse. No, es que Dios sabe por qué te dio esa prueba. Dios sabe por qué estás batallando. Es que Dios solo le da pruebas a los guerreros, a los valientes. Mentira. ¿Sí me estoy dando a entender? Ay. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Como se te enseña solamente a justificarte, pero no a arrepentirte porque no se te confronta, ¿qué es lo que sucede? Que siempre vives justificándote, echándole la culpa a los demás, llámense padres, hermanos, pastores, familiares, esposo, esposa, el gobierno, el universo, a todo le echa la culpa, menos a ti, menos a ti. Desde que Adán y Eva pecaron, escuche esto, el ser humano tiende a justificarse. Hubo tres consecuencias del pecado de Adán y Eva. Número 1, se escondieron de Dios. Número 2, tuvieron miedo. Y número 3, empezó la justificación del hombre. La mujer que me diste. No, es que la serpiente me dio. Y es curioso o interesante, que el único que no le dio una excusa a Dios cuando los confrontó fue Satanás. ¿Por qué creen ustedes que Satanás no le puso excusas a Dios? Ni hizo lo que Adán. No, es que la esposa que me diste, ni la esposa dijo, no, es que la serpiente me engañó.
¿Por qué Satanás fue el único que reconoció su culpa? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, lo que usted piense. ¿Por qué cree usted que Satanás no se justificó? Él se quedó callado cuando el Señor le dijo y lo sentenció, ¿sí? Y cuando la mujer lo acusó, él no se defendió, no dijo, no es cierto, yo no la engañé, como nosotros muchas veces. ¿Por qué Satanás no se justificó? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque sabía que él tenía la culpa, ¿sí? Y porque Satanás es un espíritu. Es un espíritu. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con Adán y Eva? Que Adán y Eva tenían un alma. Ahí se la dejo, ahorita va a entender. Hoy en día, ¿por qué los mensajes psicológicos le hacen tanto daño a la gente? Escúchelo bien. Los mensajes psicológicos le hacen tanto daño a la gente. Para que me entienda, mire, la Biblia cuando habla del cuerpo, la palabra para cuerpo es psuque. ¿Cómo es? Psuque, para cuerpo. Para alma es psique. O sea, cuando alguien dice, no, es que tú tienes un problema psicosomático, se refiere a que tiene un problema del alma con el cuerpo, pero no del espíritu, porque del espíritu la palabra es neuma, muy diferente. Si nosotros no sabemos cómo fuimos diseñados, siempre vamos a vivir gobernados por el alma, justificándonos en todo. Vuelvo otra vez al punto. ¿Por qué creen ustedes que los mensajes psicológicos le hacen tanto daño a la gente? Porque tratan de victimizar al hombre o a la mujer echándose la bolita. No, es que yo soy mal esposo por culpa de mi esposa. La esposa, no, es que yo soy mala esposa por culpa de mi esposo. El hombre y la mujer echándose la bolita. ¿Mm? Los padres culpando a los hijos, no, es que estos no me entienden, no me obedecen, y los hijos diciendo, no, es que mi papá no es un buen ejemplo de padre. El trabajador culpando al patrón, el patrón culpando al trabajador, el gobierno culpando a la gente culpando al gobierno, los estudiantes culpando al maestro, el maestro culpando a los estudiantes. Pero la cosa es que nadie toma responsabilidad. Nadie toma responsabilidad. O tomamos responsabilidad. Es que tengo mal carácter por culpa de mis padres. Bueno, que no se supone que ya naciste de nuevo, que eres nueva criatura. ¿Por qué sigues culpando a tus padres todavía? No, es que yo soy así. Ahora, no estoy minimizando nada de esto, de que no hayan tenido traumas, abusos, abandono, carencias. Pero una vez que ya estamos en Cristo, ya no tenemos ninguna justificación para seguir culpando a los demás, para seguir viviendo del pasado y echando culpas. Pablo lo dice muy claro en 2 Corintios 5:17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas por la sangre de Cristo. Ahora grábese muy bien esto. A ver, Martín, si nos ayudas a amarrarle allá en el poste y este que se desató acá, mira, por favor. Dejen a Martín solito, ¿eh? Ahora grábense esto, miren. Antes de conocer de Cristo, nuestro carácter estaba definido por lo que habíamos vivido antes, por nuestro pasado. ¿Sí me estoy dando a entender? Dígame amén. Nuestro carácter era definido por lo que yo había vivido, por los traumas, por cómo me había salido mi esposo, mi esposa, mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo venía acarreando. Y mi carácter era el reflejo de lo que yo había vivido antes. Pero ahora que estamos en Cristo, que se supone que hemos nacido de nuevo, lo que debe de definir nuestro carácter es la palabra de Dios. Pero ¿por qué no sucede? Esa es la gran pregunta. Ponga mucha atención. Romanos 8:29 dice que el propósito del Padre es que seamos conformados a la imagen de Jesús. Ese es el propósito, que nuestro carácter sea conformado, modelado. Ahora, si esto no sucede,
o no se está viendo un cambio, ¿qué cree usted que está pasando? ¿Que la palabra está fallando? ¿La palabra está fallando entonces? ¿Quién está fallando? ¿Qué mensaje están escuchando entonces? ¿Sí? Los predicadores de hoy, no todos, pero sí una gran mayoría, que tienen en común, que son una mezcla de terapeutas, de humanistas y coach profesionales, porque ya no les llaman predicadores, oradores, pero solamente predican de la prosperidad y del éxito, de las riquezas, de ser exitoso. Ahora yo le pregunto, y esta es una pregunta profunda, ¿quién es el único que ofrece riquezas en la Biblia a cambio de adoración? ¿Se da cuenta? Le vuelvo a repetir para que le caiga el 20. ¿Quién es el único que ofrece riquezas, prosperidad, éxito a cambio de adoración? Pero entonces, ¿por qué seguimos escuchando de que Dios quiere que seas prosperado, Dios quiere que seas exitoso? Claro que sí lo quiere, pero lo primero es buscarlo a Él primeramente, su reino, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿por qué el diablo termina engañando con las riquezas a la gran mayoría de creyentes? Por ejemplo, ¿dónde están todos los que faltan? Ni siquiera, no avisan, no dan excusa. Si fuera un trabajo donde se les pagara, se les remunerara, hubieran avisado hasta 3 días antes o una semana. Pero como es del Señor, pues no tenemos la conciencia, importan más otras cosas. ¿Me estoy dando a entender? Nunca olvide eso. El único que ofrece prosperidad y éxito en la palabra y riquezas solo es uno. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesucristo dijo, no, ustedes en el mundo van a tener tribulaciones, angustias, persecuciones. Jamás prometió éxito ni prosperidad. Enséñeme un versículo donde Jesús haya prometido eso. Cuando Pedro le dijo, Señor, ¿y nosotros qué? Si hemos dejado casa, hemos dejado familia por seguirte, ¿dónde está nuestra recompensa? Le dijo, mira Pedro, no hay nadie que me haya seguido que no tenga su recompensa. ¿Dónde? Pero ¿por qué la buscamos aquí entonces? ¿Qué está pasando? Ahora escuche muy bien esto. Ay, Señor, mientras tú sigas escuchando predicaciones que no te edifican, donde solamente se victimiza, no, Goyo, es que tú estás pasando eso, pobrecito de Goyo, él está sufriendo, pero no vas a la raíz. No, Goyo, mira, tú estás sufriendo por desobediente, porque estás buscando otras cosas antes que a Dios. Tú estás sufriendo por esto. Mientras no se le confronte a la gente, mientras no se le encare con la palabra, mientras se le siga victimizando, pobrecito y pobrecita de ti, tú no mereces vivir así, la gente no va a cambiar. La gente no va a cambiar, porque se está llenando de otras cosas. Pero ¿quién tiene la culpa? Los predicadores, muchas veces. Por tener gente, por tener miembros, no les hablan la verdad porque se ofenden y se van. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quién va a diezmar? ¿Quién va a ofrendar? Y ponen su mirada en lo terrenal también. ¿Mm? No sé si ustedes se han fijado cuántas veces nos han visto orar por la ofrenda. Hermanos, es tiempo de la ofrenda. Prepare su ofrenda. Prepare lo que usted, como Dios lo haya prosperado. Sí, como dice la Biblia, pero nos han visto orar así, hermanos, prepare, vamos a dar un tiempo para la ofrenda, a ver, vamos así y manipulando a la gente, si usted le da a Dios, Dios le va a dar a usted, y mentira, mentira, Dios no puedes tú hacer un trueque con Dios. Claro que Dios te va a bendecir, pero tu obediencia, no tu manipulación. Yo le voy a dar 10 para que me dé 100, yo le voy a dar 20 para que me dé 40. Así no funciona. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Sí, vuelvo a lo mismo. Mientras se nos siga dando al oído y diciéndonos, no, es que tú no tienes la culpa, es que los pastores, tu pastor no te entendía, pero aquí sí te entendemos. Aquí eres bienvenido, sea como sea tu situación, y nunca se encare con el pecado. Cuando todo se trata de lisonjear, ¿sí saben qué es la palabra lisonja? Cuando solamente se le dan sobadas de espalda a aquel que sabes que está mal, pero no lo confrontas. Ay, pobrecito, pobrecita, conmiserar, pobrecita, pobrecita de ti.
pero no se confronta con el arrepentimiento. El mensaje central del Evangelio, ¿qué es? ¿Cuál es? Es primero, ¿qué es? Arrepentimiento. Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, ¿qué fue su primer mensaje? Arrepentimiento. Jesús, cuando comenzó su ministerio, ¿cuál fue su mensaje? Arrepentimiento. Los discípulos, arrepentimiento. La iglesia, arrepentimiento. Pablo, arrepentimiento. Pedro, arrepentimiento. Hasta en el Apocalipsis dice que tenemos que estar arrepentidos. ¿Por qué no se predica entonces eso? ¿Por qué se predica de todo menos de eso? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que a la gente no se le predique de salvación del infierno y del castigo eterno? ¿Cómo le vas a ofrecer salvación a gente que no se ha arrepentido ni se quiere arrepentir? Escuche bien esto. El mensaje central de la Biblia es arrepentimiento. No es salvación. La salvación es consecuencia del arrepentimiento. ¿La salvación es qué? Porque si no hay arrepentimiento, no hay obediencia. Alguien lea Hebreos 5:9 y léalo fuerte. ¿Sí? Mire lo que dice y le voy a preguntar, Hebreos 5:9, el que lo tenga, léalo fuerte. Hebreos 5:9. ¿Qué dice? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que es autor de eterna salvación. ¿Para todos? Los que le obedecen. ¿Para todos? Los que le obedecen. Ah, caray. Entonces, ¿por qué le decimos a la gente, tú solamente ora y cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa? Sí, es una parte, pero no está completa. Lo primero es el arrepentimiento, para que venga la obediencia, para que venga el perdón de pecados. Pero seguimos engañándonos, ¿sí? Los mensajes de hoy se reducen a, tú no tienes la culpa, es que fueron errores que cometiste. No, ya ni le dicen pecado, lo justifican todo. Todos tienen la culpa, menos el verdadero culpable. Y mucho menos se les enseña a pelear la batalla diaria que dura toda la vida. Ahora, ¿contra quién voy a pelear esa batalla diaria que va a durar toda la vida? ¿Contra el que me ofendió? ¿Contra el que me ofendió? No. ¿Contra el diablo? No. Ese ya está vencido en la cruz, ya fue vencido. ¿Contra quién? Contra el pecado que mora en mí, como estudiamos la semana pasada. Contra el pecado que mora en mí. ¿Contra quién? A ver, dígalo. Fuerte. Contra el pecado que mora en mí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Romanos 6:11. ¿Qué dice Romanos 6:11? Romanos 6:11. ¿Qué dice? Dice, así también ustedes, vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entienda, haciendo un resumen, recapitulando lo que hemos visto por estas semanas, lo que hemos estudiado durante varios domingos hasta hoy, hemos visto cómo Dios nos ha librado del reino del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz, ¿sí? Por medio de nuestra unión con Cristo, en la muerte de la cruz del Calvario. Dice la Biblia que éramos esclavos del pecado y estando esclavizados cometíamos pecado. Cristo murió al pecado y mediante nuestra unión con Él, nosotros también morimos al pecado. ¿Sí? Es lo que dice la Biblia. En consecuencia, hemos sido liberados del reino del pecado. O sea, ya no somos sus esclavos. Ya no somos sus esclavos. Pero también vimos cómo es que el pecado sigue viviendo dentro de nosotros, haciendo una guerra de guerrillas.
como Pablo lo dice en Romanos 7, impulsando los malos deseos y engañando a la mente. ¿Sí entiende? ¿Y engañando a qué? Engañando a la mente. ¿A quién engaña? A la mente. Ponga atención. Ahora, puede que usted se pregunte, ¿qué ganamos con que se nos diga que la batalla ha sido ganada por Cristo si todavía seguimos batallando y siendo hostigados por el pecado? ¿Qué nos ganamos? Si te dicen, no, mira, es que Cristo ya ganó la batalla en la cruz del Calvario, pero si tú dices, bueno, es que yo sigo batallando con el pecado, yo sigo siendo hostigado por el pecado que está anidado en mi corazón, ¿cómo le hago? Muy atentos aquí. Desde que Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, Él les enseñó que no era bueno darles todo en bandeja de plata sin enseñarles a luchar, a pelear. Ellos tenían que conquistar la tierra que Dios les había prometido. Ellos tenían que conquistar la tierra que estaba llena de gigantes contra el enemigo. Y miren estas escrituras, vaya conmigo a Josué 24-23. Se lo leo. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Josué 24-23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Ahora vaya a Jueces, capítulo 2, del 21 al 23. Ahí luego enseguidita. Jueces 2, 21 al 23. Y mire, ponga atención. Dice, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Y mire el 23 lo que dice: por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. ¿Para qué las dejó? Siga leyendo ahí en el capítulo 3, verso 1 y 2. Estas pues son las naciones que dejó Jehová. ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes, que dice, no la habían conocido. O sea, Dios en su infinita sabiduría, Él ha considerado que tengamos que sostener una lucha diaria contra el pecado que mora en nosotros, que mora en cada uno de nosotros. Pero Dios no nos abandona de manera que tengamos que pelear la batalla solos. Así como nos libró, si quieren meterla ya en la caja para que no se caiga, Martín, por favor. Así como nos libró del dominio del pecado, de la esclavitud, así también ha provisto lo necesario para que podamos vencer en nuestras batallas diarias con el pecado. El Señor ya nos dio las herramientas. Lo que pasa es que nosotros no entendemos la palabra. Volvamos a leer Romanos 6:11. A ver, vuélvalo a leer. El que quiera leerlo, léalo. Así nada más, hermana, nada más para que ya no se vuele. Romanos 6:11. ¿Qué dice? El que lo tenga, léalo rápido porque, falta mucha escritura, y apenas vamos ni en la cuarta parte. El mensaje va a estar larguito. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, muy bien, Señor nuestro. Otra vez dice, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. O sea, ¿qué debemos tomar en cuenta? Que no solamente estamos muertos al pecado, sino que al mismo tiempo estamos vivos para Dios. No solamente hemos sido librados del dominio de las tinieblas, sino que al mismo tiempo somos llevados, introducidos al reino de Cristo. Como dice Colosenses 1:13, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De la luz. Y Pablo dice que ahora nosotros, ya en Cristo, somos esclavos, pero esclavos de la justicia, en Romanos 6:18. O sea,
para que entienda, Dios nos libra del dominio del pecado y nos coloca bajo el dominio de su Hijo. ¿Sí entienden? ¿Sí entendieron o no entendieron? El Señor, ¿de dónde nos saca? De las tinieblas y nos lleva a la luz. Nos saca del reino del diablo, de Satanás, y nos lleva al reino de su Hijo. Para que ya no seas esclavo del pecado, sino que ahora seas esclavo de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la importancia de estar vivos para con Dios? ¿En qué forma nos ayuda en nuestra búsqueda de santidad? Por una parte significa que estamos unidos con Cristo en todo su poder, porque no podemos vivir una vida santa apartados del pecado. Eso es lo que significa. Santo no es de que tengas una aureola acá, una ruedita, como los santos que pintan o las estatuas, los ídolos, que tengas una aureola acá. Ese no es un santo, esa es una imagen que alguien se hizo. Un santo es aquel que vive apartado del mal. Pero ¿por qué no podemos vivir una vida santa con nuestras propias fuerzas? Por eso quítense la idea de hágalo usted mismo. ¿Cómo entenderlo? Vayan a Filipenses 4 del 11 al 13. Filipenses 4 del 11 al 13. Mire lo que dice. Filipenses 4 del 11 al 13, perdón. Déjenlos que los hermanos hagan lo que tengan que hacer, ustedes no se distraigan acá. 4, 11 al 13, perdón. Filipenses 4, 11 al 13. Déjenlos que ellos hagan lo que tengan que hacer. ¿Sí? Miren lo que dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ponga atención, aquí empieza lo bueno, ¿eh? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para qué, para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta cómo a veces sacamos de contexto los versículos? No, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo usamos para otras situaciones. Aquí está hablando de la carencia, de que tú te sepas conformar con lo que Dios te da, que no seas avaricioso, que no seas codicioso y que todo lo vas a poder en Cristo, de no ser codicioso, de no avariciar y de conformarte con lo que Dios te da y que lo vas a poder en Cristo. Pero lo sacamos a veces fuera de contexto, si no es que la gran mayoría de veces. Pablo a lo que se refiere, que está hablando de que él ha aprendido a estar contento en cualquier circunstancia que esté pasando. Y nos dice que puede hacerlo porque está en Cristo que lo fortalece. Ahora, usted puede decir, bueno, pero eso ¿en qué manera aplica para la santidad? Escuche, aquí viene la parte interesante. No se pierdan, por favor. Esto es, les dije que iba a ser como birria a las 3 de la mañana. ¿Sí? Imagínense que se come, ayer Isabel se aventó un café antes de dormir, no durmió, ¿para qué tomas café? ¿Sí? Ya se iba a ir a la cama y de repente la veo que está en la... ¿Qué está haciendo? Es que se me antojó un café. Ándele pues, ¿sí? 2 de la mañana y dice, ¿a qué hora nos vamos a ir? Le dije, ya, en 1 hora. Es que no he dormido. Siga tomando café. Ahora, escuchen esto. Yo sé que se están preguntando, sí, pero ¿en qué forma aplica esto que acabo de leer en la santidad? Escuche muy bien, nuestra reacción, la manera en que tú reacciones ante las situaciones que estés atravesando, las dificultades, los problemas, va a reflejar si estamos o no caminando en el camino de la santidad. ¿Por qué? Porque la manera en que respondemos ante cualquier circunstancia, situación o problema demuestra mi verdadero carácter. Lo diré otra vez, como que no entendieron. La manera en que yo respondo ante una situación, una enfermedad, un problema, una escasez, una necesidad, la manera en que respondo está reflejando mi verdadero, dígalo fuerte, mi verdadero carácter. ¿Y cuántos no conoce que están atravesando un problema y se están ahogando, como dice el dicho, en un vaso de agua? ¿Sí o no? Están mostrando que no tienen un carácter formado, no están formados en su carácter. Ahora escuche bien,
¿Qué es la santidad entonces? ¿En qué consiste? La santidad, grábeselo muy bien esto, la santidad no consiste en una lista de cosas de lo que se puede hacer o no hacer. No hagas esto, haz esto, esto sí, esto no, esto sí, nada de eso. Sino el ser conformados al carácter de Cristo y a la obediencia de su voluntad. Eso es santidad. Lo diré de nuevo. La santidad es ser conformados al carácter de Cristo y a la obediencia a su voluntad. Apréndaselo. A ver, dígalo. El carácter es ser conformados, la santidad es el ser conformados al carácter de Cristo y a la obediencia a su voluntad. A ver otra vez. La santidad es el ser conformados al carácter de Cristo y a la obediencia a su voluntad. O sea, es en la práctica aceptar con contentamiento todas las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas. Él las permite. Las hojas de los árboles no se mueven si no es su voluntad. Aún este viento, el Señor lo permite. Aunque el otro lo provoque, pero Él lo permite. Pero con un propósito. ¿Y qué debemos de hacer? Aceptar con contentamiento todas las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas. Eso es lo que forma parte importante del camino de la santidad. Pablo dice que podía reaccionar con contentamiento porque Cristo le daba la fortaleza. Y lo podemos ver otra vez cuando Pablo ora pidiéndole a los colosenses. En Colosenses 1:11 dice que él ora para que Dios les dé paciencia y gozo, alegría, longanimidad. Eso es lo que significa la palabra longanimidad. Gozo, alegría, sin importar cualquiera sea la situación. Ahora, ¿de dónde nos va a venir el gozo y la alegría cuando estamos atravesando un problemón? ¿De dónde nos va a venir? ¿De dónde nos va a venir? Viene en la medida en que somos fortalecidos por el poder de Dios. Pablo, por ejemplo, ¿qué le dijo a los efesios? Que oraba ¿qué? A ver, alguien lea Efesios 3:16. Efesios 3:16. ¿Qué dice? ¿Qué dice Efesios 3:16? ¿Sí? ¿Qué dice Efesios 3:16? ¿Y cómo termina ahí en el verso 20? ¿Sí se da cuenta lo que dice? Sí, o sea, que al estar vivos para Dios, estamos unidos a aquel que obra en nosotros con el fin de fortalecernos con su gran poder. Todos hemos conocido la terrible sensación de desesperación que ocasiona el pecado. ¿Quién de ustedes no se ha sentido desesperado que dice, híjole, es que me siento atrapado, no puedo salir de esta, es que no puedo salir? Parece que se me vinieron en cascada los problemas, no puedo salir. ¿Sí les ha pasado o no? Sí, pero ¿por qué? Si dice la palabra que ya estamos unidos con Cristo para fortalecernos, ¿por qué seguimos batallando? Cuando tenemos el deseo de ya no volver a caer en ninguna tentación en particular que sabemos que tenemos, pero volvemos a caer. ¿Se identifican conmigo o no? Y ya no lo voy a hacer y vuelves otra vez a hacerlo. ¿Sí? Ay, Isabelita, ya no te voy a hablar así y vuelve otra vez Francisco. Por poner un ejemplo. Y luego, cuando hemos querido cambiar, de ya no volver a caer otra vez en ninguna tentación que sabemos que tenemos, volvemos a caer. Y lo más grave de todo, escucha, aquí empieza lo interesante, que permitimos que venga Satanás y nos lance dardos a la mente y nos dice, ya no luches, porque eso no lo vas a vencer jamás. Es una enfermedad con la cual vas a batallar toda tu vida. Es depresión, no es demonio, es depresión. No es un demonio, es ansiedad, es estrés. Y nos cambia la tortilla. Por eso les decía al principio, terminamos siendo engañados por otro pecado. No hemos erradicado el que teníamos y ya acumulamos otro.
y a aquel ya no le hacemos caso y el pitbull ahí lo tenemos amarrado al pie. Solamente subyugado, pero no erradicado. Pero ¿cómo si la palabra dice que estamos vivos para Dios y unidos con su Espíritu que nos puede fortalecer? Ahora, grábense esto muy bien. Solo en la medida en que veamos esto como una realidad, de que estamos muertos al pecado y a su dominio sobre nosotros, y que estamos vivos para Dios, unidos con su Espíritu que nos fortalece, es la manera en que vamos a poder evitar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Lo diré otra vez y muy lento. Solo en la medida en que veamos esto como una realidad de que estamos muertos al pecado y a su dominio sobre nosotros, y que estamos vivos para Dios, unidos con su Espíritu que nos fortalece, podemos evitar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Ahora, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que funciona? Sí, es fácil decir, pero ¿cómo? Puedo hablarme a mí mismo que ya no estoy bajo el dominio del pecado, sino que ahora estoy bajo el dominio de otro poder mayor que está obrando en mí. ¿Qué no dice la palabra que mayor qué? ¿Mayor qué? Mayor es el que está en mí. ¿Que el que está dónde? A ver, dígalo. Mayor es el que está en mí que el que está ¿dónde? En el mundo. ¿Y quién está en el mundo? Pues Satanás. Sí. Pero no vas a poder hablarte. No vas a poder hablarte a ti mismo, ni a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. No vas a poder si no renuevas la mente. Porque de la abundancia del corazón, ay, miren, aquí hay puro, de la abundancia del corazón. Pero ¿cómo voy a poder hablar una palabra buena? Tenemos que formar el hábito diario de estar y de tener presente el hecho de que ya estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Y lo llevamos a la práctica cuando por fe hablamos la palabra de Dios y rechazamos las insinuaciones y las tentaciones del pecado. Como lo dice Pablo en 2 de Corintios 10, 3 al 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y reconociendo que la lucha no es contra carne y sangre. Pero ¿cómo se levantan? En la mente, en la mente. Ahora, escuche bien esto. Si nosotros no aplicamos los principios que dice la palabra de Dios, por ejemplo, Santiago 4:7, dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Pero el diablo no va a huir si no lo resistes y si no te sometes a Dios. ¿Cuál es el orden? Someterme a Dios, resistir al diablo y él va a huir. No podemos invertir el orden. A veces queremos que el diablo se vaya, pero no resistes y no te sometes a Dios. ¿Me expliqué o no? Ahora, para que funcione, la fe siempre debe estar basada en la palabra de Dios. O sea, como dice Romanos 6:11, estar conscientes de que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Ahora, en segundo lugar, el segundo hecho de saber que estamos vivos para Dios es que nos ha dado su Espíritu Santo. Aquí solamente le voy a dar las escrituras de referencia. Nos ha dado su Espíritu Santo para que more, para que habite en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos proporciona, el que nos da vida espiritual y la fortaleza para la batalla diaria, como dice Romanos 8 del 9 al 11. Es el Espíritu de Dios el que obra en cada uno de nosotros con el propósito de que podamos decidir y actuar conforme al buen propósito de Dios, como dice Filipenses 2:13. Y como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4 del 7 al 8, Pablo relaciona el hecho de que si tú y yo ya tenemos el Espíritu Santo para tener la posibilidad de vivir una vida apartados del pecado, ese llamado Espíritu Santo ha sido enviado principalmente a tu vida y a mi vida con el objetivo de hacernos a la imagen de Cristo, de hacernos santos, apartados del mal, para que podamos vivir una vida santa.
Para conformarnos al carácter de ¿quién? ¿Al carácter de quién? De Cristo. La relación entre el Espíritu Santo y la vida santa podemos verla en otras escrituras. Por ejemplo, se nos pide que huyamos de la inmoralidad sexual porque somos templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 18 al 19. ¿Sí? Huyan, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. También se nos dice que somos controlados por el Espíritu y no por nuestra naturaleza pecaminosa, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en Romanos 8:9. Y también dice en Gálatas 5:16 que los deseos de la carne son contra el Espíritu, los del Espíritu contra la carne. Ahora, bueno, si ya sabemos para qué nos dio el Señor el Espíritu Santo, aquí viene la pregunta: ¿por qué creen ustedes que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros? Pues para fortalecernos. ¿Para qué? Y darnos cuenta de que estamos vivos para con Dios y que ahora vivimos bajo el reinado de Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos. Estamos en el mundo, pero no somos. Pero tiene que ser el Espíritu Santo el que ilumine nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, que nos haga tomar conciencia. La conciencia está en el Espíritu, lo veremos la próxima semana. Que tomemos conciencia de los pecados ocultos que tenemos guardados en el corazón, como perros bravos que tenemos ahí, y solamente los estamos subyugando, controlando con oración, con ayuno, con la palabra, pero no lo has echado fuera, ahí lo tienes alimentado. Y el día que le dejes de dar de comer, el día que dejes de ayunar, de orar, de leer la palabra, de escuchar la palabra, ¿qué crees que va a pasar con ese pitbull? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Te va a atacar, te va a dar una arrastrada, ¿sí? Pero el Espíritu Santo tiene que actuar en nosotros. Ahora, aquí viene la parte interesante. ¿Cuándo creen ustedes que corre mayor peligro un creyente? Escuche la pregunta. Todos los que están aquí, ninguno es nuevo. Ninguno es nuevo. El que está aquí, el que menos tiene, yo creo, es esta Viole, unos 2 años, 3 años. Todos los que están aquí, de 5 para arriba, o de 20 para abajo, o de 30 para abajo, como usted quiera verlo. Escuche la pregunta, aquí empieza la parte interesante, vamos a muy buen tiempo. ¿Cuándo creen ustedes que aumenta el peligro de orgullo espiritual en un creyente? De creer que estamos bien, pero vivimos autoengañados con pecados ocultos. ¿Cuándo creen ustedes que aumenta ese peligro? ¿Saben cuándo aumenta? Aumenta el peligro del orgullo espiritual, de pensar que yo ya lo sé todo, que yo ya sé las doctrinas, los métodos, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y el peligro está en que no podamos ver la pobreza de nuestro propio carácter. Todos saben que tienes un orgullo espiritual, que es como el mal aliento, todos saben que lo tienes menos tú. Ahora, puede incluso que veamos o que no veamos el espíritu de crítica que vive en nosotros, porque ya te volviste murmurador y sobre todo juzgas a todos los demás. Ya no son, es que no son como yo. Yo conozco un hermano muy querido, híjole, no llevas ni un minuto hablando con él y ya te mencionó como 30 yo. No, es que yo sí oro, yo hago esto, yo. Es que quisiera que fueran como yo. Ay, hasta duele la cabeza de oírlo, el puro yo. A mí no me falta nada, yo estoy bien. Se vuelven soberbios. Por eso Jesús amonestó a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17, cuando le dice, parafraseando, tú te sientes que ya las sabes todas, que te las comes vivas, pero eres una pobre miserable, desnuda, ciega, que no eres nada. Ahora, uno de los casos más conocidos en la Biblia, ya lo vimos la semana pasada, fue el rey David, cuando dice que no salió a la guerra, no peleó, se levantó tarde, le abrió la puerta al enemigo, al pecado, a través de su orgullo espiritual. ¿Para qué salgo a la guerra si soy el rey?
¿Para qué voy a batallar si ya conquisté todo el terreno? ¿Para qué voy a hacer esto si ya soy? ¿Para qué? ¿Para qué? Y su orgullo espiritual lo llevó al pecado, cuando adulteró con Betsabé y luego hizo matar a su esposo para encubrir su primer pecado, el adulterio. La historia está en 2 de Samuel 12, del 1 al 3. Y cuando vino el profeta y lo encaró, el profeta le tendió una trampa espiritual y le dijo, mira, había un hombre que tenía varias ovejas y vino alguien a visitarlo y él, en lugar de matar, de agarrar de una de sus ovejitas, agarró la ovejita del vecino y era la única que tenía para hacerle la fiesta. ¿Tú qué crees que merece ese hombre? Le dice a David. ¿Y qué creen que responde David? Merece la muerte. Ah, caray. Se arrepintió David como consecuencia de los actos viles, despreciables que había hecho. Al principio, mientras lo confrontó, el profeta no se arrepintió. Tanto que en el verso de 2 de Samuel 12:5, él estaba dispuesto a juzgar a ese hombre y que lo mataran. La pregunta es, ¿por qué David se volvió así? ¿Cómo pudo David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, obrar así? Pues porque estaba lleno de orgullo espiritual, ciego espiritualmente. Y no fue hasta que el profeta Natán lo confrontó que despertó y le dijo, tú eres ese hombre, tú eres. Esa es la función del Espíritu Santo. Hacernos ver nuestra verdadera condición de cada uno de nosotros. Él viene a decirnos, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, tú eres, no son aquellos. El que dejes de justificarte y de culpar a los demás. Hacernos ver nuestra verdadera condición. Tú eres ese pecador. El Espíritu Santo abre los rincones escondidos de nuestro corazón y nos permite ver las necedades y el orgullo que tenemos bien guardado, y es ahí donde el Espíritu Santo ejerce su ministerio para hacernos santos y para hacer lo que tiene que hacer. Como dice en Juan 16:8, que el Espíritu Santo fue enviado para convencer de justicia, de pecado y de juicio. Ahora escuchen bien, cuando Él lo hace, ¿qué viene como consecuencia? Cuando el Espíritu Santo te convence de un pecado, cuando es el Espíritu Santo, lo diré otra vez, cuando es el Espíritu Santo y te convence de un pecado que estás guardando ahí, les pregunto, ¿qué tiene que venir como consecuencia? Si es el Espíritu Santo el que te está convenciendo, ¿qué tiene que venir como consecuencia? ¿Qué tiene que venir como consecuencia? Si el pecado me está revelando un pecado a mí, a Francisco, te está revelando un pecado a ti, ¿qué tiene que venir como consecuencia en Francisco? Cuando el Espíritu Santo me dice, mira tu pecadote, ¿qué tengo que hacer yo? Escuche bien esto, nos tiene que doler, nos tiene que entristecer nuestra condición para llevarnos al arrepentimiento. Primero me tiene que doler. Mire lo que dice 2 de Corintios 7:10. Por eso la gente no se arrepiente, porque se arrepiente de labios. 2 de Corintios 7:10. ¿Qué dice? Se la leo. Dice, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Produce muerte. Sí, ¿cuántos de esos no conoce usted que dicen, ay, no, ahora sí te prometo que ya no voy a hacer? Y puro remordimiento, y a la siguiente semana lo vuelven a hacer, porque no hay tristeza, no les dolió su pecado, para nada, no les duele. Si no nos duele el pecado, si no llegamos a aborrecer el pecado, jamás te vas a arrepentir. Así te des golpes de pecho, te arrodilles y llores con llanto, moco y lágrimas abundantes. Es pura falsedad. ¿Sí me doy a entender o no? Es cuando el Espíritu Santo hace su obra en nosotros y confesamos como David lo hizo. ¿Cómo lo hizo David? En el Salmo 51, 2 al 7. Miren lo que hace David. Salmo 51,
2 al 7. ¿Qué dice? Se lo leo. Salmo 51, 2 al 7. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y podemos seguir leyendo. Crea en mí, Dios, un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra en Filipenses 2:13 que el Señor es el que produce el querer como el hacer, pero a veces lo sacamos de contexto, solo para algunas cosas. A lo que se refiere es al arrepentimiento. Antes de poder hacer, tenemos que querer hacerlo, la voluntad de desear y resolver hacerlo. Si tú no te duele la condición de tu pecado, de lo que estés ocultando, jamás te vas a arrepentir. Lo vas a tener ahí almacenado, guardado en una caja fuerte del corazón. Y puedes pasarte toda la vida autoengañándote. Todos están mal. Todos están mal. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo te convence, lo hace no para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a la santidad. Y lo hace creando en nosotros un odio hacia nuestro pecado. Pero les pregunto, ¿conocen ustedes gente que de verdad diga, es que sabes qué, odio este pecado, ay, es que me cae tan mal que vuelvo a hacer lo mismo, es que no puedo, y que lloren de verdad? No, a veces lloran de desesperación, porque no lograron manipular a la otra parte, y lloran, porque no la pudieron controlar. Pero en realidad, si buscamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14, y agárrese bien, aquí viene la parte importante del mensaje. Aguántenme 10 minutos o 15, no sé. Escuche muy bien las preguntas. Aquí viene la parte interesante del mensaje. Ya hablamos de que yo tengo que pelear una batalla diaria, pero ¿contra quién es la batalla? ¿Cómo puedo formatear mi mente? ¿Cómo puedo cambiar mi mente? Si la palabra dice que tengo que renovar mi espíritu, el espíritu de mi mente, renovar mis pensamientos para que cambie mi manera de vivir. Pero el problema es que no sé cómo cambiar mi mente, cómo cambiar mis pensamientos, cómo formatear mi mente. ¿Cómo la voy a formatear? ¿Cómo la voy a cambiar? Antes le voy a hacer varias preguntas. ¿Por qué seguimos viendo tanto orgullo espiritual, tanto pecado escondido? Y muchas veces, en los creyentes supuestamente maduros. Ay, ouch. ¿Por qué la gente escucha y escucha mensajes de arrepentimiento, pero sigue igual? ¿Sí se están identificando? ¿Sí? ¿Por qué la gente escucha y escucha mensajes de arrepentimiento, pero sigue igual? ¿Por qué hay tantos fracasos entre los cristianos? Y lo que vemos es que quien domina es la carne y no el espíritu. Ay, Señor, aquí ya se puso bueno. ¿Por qué en lugar de aumentar el deseo de santidad, de apartarme de lo malo, aumenta el deseo por las cosas del mundo? La diversión, el trabajo, la riqueza. Cuando ya estudiamos hace un rato, vimos hace un rato, que el único que ofrece riquezas y éxito, ¿quién es? Y ofrece las cosas del mundo porque él es el príncipe de este mundo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no tenemos ese deseo de poner a Dios en primer lugar? Si la palabra de Dios dice que busquemos primeramente su reino y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura.
¿Por qué? ¿Por qué decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos? Como dice Pablo en Tito 1:16. Ustedes dicen que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con su vida lo niegan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, podemos seguir con un montón de preguntas, pero muy atentos aquí. Estamos estudiando que el Espíritu Santo es el que tiene que crear ese deseo de santidad en cada uno de nosotros al mostrarnos nuestro pecado y el nivel moral establecido por Dios en su palabra. Pero la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí me di a entender o no? ¿Cómo vas a formatear tu mente? Tú que tienes 15 años en el Evangelio y no cambias. Sigues hablando la misma basura de antes. No cambias. Hablas de todo, hablas de doña Toña, de doña Gertrudis, hablas de todas, pero menos de la palabra. ¿Por qué no cambias? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí viene la parte interesante. Escuche bien. Al escuchar y hablar la palabra de Dios individualmente, o si quiere llamarlo así, leyendo y estudiando las escrituras. O sea, solamente hay una manera de formatear mi mente y mi boca, y es a través de la palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué significa la palabra orar? A ver, ¿alguien me quiere decir qué significa la palabra orar? La palabra de Dios dice que oremos para que el Espíritu nos examine y que busque cualquier pecado oculto que estemos guardando, ¿sí? Pero ¿qué significa la palabra orar? ¿Alguien sabe? Tener intimidad con Dios. No. A ver, ¿qué significa la palabra orar? Es bien simple. Hablar con Dios. ¿Qué significa? Hablar con Dios. A ver, otra vez, ¿qué significa? Hablar con Dios. Hablar con Dios. No es así, oh, excelentísimo, que usan hasta un lenguaje. ¿Conocen hermanas? Ay, acá hay de esas, allá. De esas que, ay, cuando oran, oh, hasta les cambia la voz. Oh, Padre amado. Y se ven más falsas que un billete de $3. ¿Sí? Mire lo que dice David en el Salmo 139, 23, 24. Dice, Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra es una espada que corta y que discierne los pensamientos del espíritu y del alma. Bueno, entonces sabiendo esto y sabiendo lo que la oración significa hablar con Dios, es un diálogo. Él me habla, yo le hablo. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es lo que más descuida el creyente? Lo que oye y lo que habla. Lo que oye y lo que habla es lo que más descuida. Lo que oye y lo que habla. La entrada y la salida. Y eso en todo tiene relación. Por ejemplo, en un negocio, un ejemplo, una cadena de supermercados. Ellos tienen mucho cuidado en la mercancía que entra y en lo que sale. En una tienda de autoservicio, las áreas más vigiladas es la entrada de mercancía en las bodegas y el área de cajas. Lo que entra y lo que sale. En nuestra vida espiritual tiene que ser igual. Lo que tú dejas entrar es lo que te va a formatear la mente. Y vas a terminar hablando de eso. ¿Por qué los creyentes siguen hablando basura? Pues porque dejan entrar basura. ¿Sí me entendieron o no? Así de sencillo, así de sencillo. Lo que tú oyes y lo que tú hablas. Ahora, aquí viene lo interesante. Muchas citas, tal vez nada más se las dé. ¿Cómo puedo entonces cambiar mi mente para pelear la batalla diaria? ¿Cómo? ¿Cómo puedo cambiar mi mente para pelear la batalla diaria que dura toda la vida?
¿Cómo puedo seguir la santidad sin la cual no veré a Dios? Se lo voy a hacer en 10 preguntas y solamente le voy a dar tal vez las citas, ¿sí? ¿Cómo viene la fe? ¿La fe cómo viene? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cómo viene la fe? La incredulidad también viene por lo que oyes. Así como la fe viene por el oír, como dice Romanos 10:17, la incredulidad también. Tú vas a tener más fe en la medida que escuches la palabra de Dios. Vas a tener menos fe en la medida que escuches otra cosa que no sea la palabra de Dios. Es así de simple y de sencillo. ¿Verdad que es sencillo? ¿Es sencillo o no es sencillo? Sí. Si escuchas lo que no es la palabra, en lugar de fe, vas a tener duda y vas a tener miedo, porque son las armas favoritas del diablo. Número 2, ¿cómo creó Dios todo lo que existe y lo sostiene? Dice Hebreos 1:3 que lo sostiene por su palabra. ¿Cómo lo sostiene? Por su palabra. Ahora, si tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, ¿tienes poder en lo que hablas, sí o no? ¿Tienes poder en lo que hablas, sí o no? Sí, sí. ¿Por qué sigues hablando basura entonces? Si sabes que tienes poder en lo que hablas, ¿por qué sigues hablando así? Número 3, ¿cómo se le llama a Jesús? ¿Cómo se le llama a Jesús? A Jesús se le llama el verbo, la palabra, en Juan 1:1 y Juan 1:14. Es el verbo de vida. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, la palabra. Escuchen bien, pongan mucha atención y se darán cuenta por qué no cambia tu mente, tus pensamientos, por qué sigues igual. Número 4, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces, si Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:2, si Jesús es el autor y consumador de la palabra, como dice Hebreos 12:2, ¿de qué me tengo que llenar la mente? De la palabra. Por ejemplo, para que me entienda con este ejemplo, para que funcione una computadora, tú puedes tener una Mac de la última generación, pero si no le metes información, los programas debidos, correctos, no te va a servir de nada. Así tengas la mejor. Puedes tener un celular, ¿sí? Un iPhone 13, 14 o 15, el que sea, pero si no lo sabes usar, no te sirve de nada. Es igual que si trajeras un cacahuatito. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros no formateamos nuestra mente por medio de la palabra, vamos a seguir igual. ¿Qué fue lo que mandó el Señor a Moisés que le dijera al pueblo cuando lo sacó de la esclavitud? ¿Cómo iban a renovar su mente de esclavos? Porque fueron esclavos 430 años. Pero ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Mira, diles esto. Esta es la clave para que se les quite esa mentalidad de esclavos, para que cambien su manera de pensar. ¿Qué le dijo? Vayan conmigo a Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice, y estas palabras, Deuteronomio 6, del 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Estarán qué? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que está hablando aquí el Señor? Ahora, ¿cuántos de ustedes hacen esto? ¿Cuántos de ustedes le hablan a sus hijos de la palabra de Dios en su casa? No me responda, no me responda, ni levante la mano, porque de todos si les dijeran no la van a levantar, porque no tienen altares familiares. Pueden tomarse un minuto, 2 minutos, hijos, antes de comer, miren, la palabra de Dios dice esto, dice aquello, dice allá. Sí, algo que me gusta de Isabel, y no es porque sea mi esposa, pero Isabel no nos deja comer si no oramos. Yo a veces ya ando comiendo y dice, ¿ya oraste? Sí, mi amor, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Sí, así soy. Pero ella, en eso
muy disciplinada con las niñas. Pero yo les pregunto, ¿lo que acabamos de leer, de verdad lo hacemos en nuestras casas? ¿Cómo quieres que tus hijos piensen diferente si no les formateas la mente? Si tú sabes que ellos son una Mac súper avanzada, tienen una computadora, una supercomputadora, pero quien se las va a programar, ¿quién es? ¿Quién es? Ustedes, ustedes. Por eso dice, y las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Se las hablarás. Una computadora, si yo me acuerdo hace cuando empezaron las computadoras, que había, no sé si todavía existan hoy, pero había puestos de trabajo de capturistas de datos. Contrataban gente para que estuviera programando y programando y programando y programando, metiendo información en los animalotes aquellos que había en aquel entonces. Ahora ya son con programas. Compras el programa, ya nada más se lo instalas. Pues es lo mismo en la palabra de Dios. ¿Cómo quieres pensar diferente si no te llenas de la palabra? Te llenas de chismes, te llenas de novelas, te llenas de otra cosa, pero no de la palabra. Sí, política y de todo. Y esa está muy interesante. Número 6. ¿Cuál es la mayor señal que amamos a Dios? Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es la mayor señal que amamos a Dios? Que oramos, que ayunamos, que ofrendamos o que adoramos. ¿Cuál crees tú que es la mayor señal de que amamos a Dios? La mayor. La mayor. La mayor. Adorándole. La mayor. Adoración. La mayor. Ninguna de esas que dijeron. Ninguna. Vayan conmigo a Juan 14, 23 y 24. ¿Se dan cuenta por qué estamos tan mal? ¿Sí? Porque cualquiera puede adorar. Por eso dice que el Padre busca a ver, dígalo, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice que busca verdaderos? ¿Por qué dice que busca verdaderos? ¿Por qué? Porque hay falsos. Porque hay falsos. Sí, porque puedo decir que le adoro de labios, pero mi corazón está lejos de él, como él dijo. Mire lo que dice Juan, lo que dijo Jesús, para ubicarlos en Juan 14, 23 y 24. Dice, respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la mayor señal de que amamos a Dios? Guardando su palabra, sus mandamientos. Número 7, esta la voy a decir lento. Si estamos estudiando de la batalla diaria que dura toda la vida, ¿qué arma principal debo de saber utilizar? Estoy hablando de lucha, de batalla diaria. Y si estoy hablando de lucha y de batalla, por lógica requiero un arma, ¿sí o no? ¿Qué arma voy a utilizar? 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 ¿La oración? ¿Qué arma voy a utilizar? ¿Se dan cuenta cómo estamos bien mal? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17 al 18. Ahí habla de dos cosas. Lea Efesios 6, 17 al 18. Les voy a preguntar, ya estamos llegando al final. Efesios 6, 17 al 18. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis, 17, perdón, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí habla de dos cosas. Habla de una parte defensiva, el yelmo, el casco. ¿Qué parte cubre un casco? La mente, la cabeza. Y una espada, ¿cómo la uso? El verso 18 te lo acaba de decir, orando. ¿Y qué es orar?
¿Qué es orar? Con Dios. Hablando, orando, hablando en todo tiempo, con súplica, velando, perseverando, no solo por mí, sino por todos. ¿Se da cuenta? Esa es la manera de usar la espada, hablando la palabra de Dios, pero hablas de todo menos de la palabra. Ay, Señor, ahora escuchen bien esto. Número 8, ¿por qué es tan importante aprender a hablar la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante aprender a hablar la palabra de Dios? Porque cuanto más la hables, más la escuchas y más formateas tu mente, más la llenas de programa. ¿Sí me di a entender? Amén. Mientras más aprendo a hablar la palabra de Dios, yo mismo me retroalimento. Estoy escuchando la palabra de Dios y mi fe aumenta porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Mi mente es renovada y hablo la palabra cuando venga una situación. ¿Sí? El diablo no va a huir si tú le dices, te reprendo en el nombre de Jesús. Va a decir, sí, ¿qué? Te reprendo en el nombre de... Sí, ¿qué? Mientras no uses la palabra, él no se va. ¿Me entiende? Por eso ves tú a veces en las iglesias y el endemoniado está hasta risa y risa ahí. Jamás va a obedecer. La que tiene que actuar es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Ahora, aquí viene lo bueno. Ay, Señor. Si tú no cambias tu manera de hablar, tu manera de pensar, jamás va a cambiar. Efesios 4:23 dice que renueves el espíritu de tu mente. Romanos 12:2 dice que cambies tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Porque si no lo haces, vas a seguir de mentiroso, de engañador, de manipulador. Y saben que si tú sigues hablando así, ¿sabes lo que va a suceder? Si tú no cambias tu manera de hablar, miren, vayan a Efesios otra vez. Efesios 4:29 al 31. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y si no cambias lo que te está diciendo, ¿qué sucede en el 30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra se predica sola. ¿Cómo te va a hablar el Espíritu Santo? ¿Cómo te va a convencer si no lo dejas hablar con tu carácter y tu manera de hablar? ¿Me di a entender o no? Amén. Por eso hablábamos la semana pasada, ¿cuánta gente no conoces que tú le estás hablando, no llevan ni 10 segundos y ya te está interrumpiendo? No, espérate, escucha. No, espérate, pues, espérate. No te dejan hablar. ¿Sí? ¿Se han topado con esa gente? Pues es igual con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quiere hablar a ti y a mí, pero no lo dejamos con nuestras excusas, culpando a los demás. Es que Alfredo, es que ella, él. Pero no le apuntas para acá. Nunca te va a convencer, porque no lo dejas hablar. Ahora, aquí viene la parte interesante. Número 9. ¿Por qué creen ustedes que vamos a ser juzgados el día que nos muramos y estemos frente al Señor? ¿Por nuestros pecados? ¿Por nuestras malas obras? ¿Por qué creen que vamos a ser juzgados? A ver, ¿alguien me dice? ¿Mm? Por lo que hablamos. ¿Por las acciones? ¿Sí? No, ninguna, ni pecados ni malas obras. Vayan a Mateo 12, 36, 37. A ver si con esa escritura ya entendemos que debemos de cambiar nuestra manera de hablar. Mire por lo que nos van a juzgar, por lo que nos va a juzgar el Señor. Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, vana, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si tú tuvieras en mente eso, cuando estás mintiendo, engañando, levantando falsos y mintiendo para salirte con la suya, si tú tuvieras en cuenta lo que está diciendo aquí, refrenarías tu lengua.
Porque dice en el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Ay, Señor. ¿Sí entendió o no entendió? Amén. Sigue hablando basura. Sigue hablando basura, que se le llene el libro. Y después no le digamos, no, ese no soy yo. No, no eres tú. Ahí no va a haber excusa. Y número 10. Entonces, pastor, aquí viene la parte interesante para que no se vayan sin esperanza. Aquí viene la parte que les voy a dejar tarea, ¿eh? Esto se los voy a decir rápido. Número 10. Entonces, pastor, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan de ataque? ¿Cuál es el plan de prevención para estar listos para pelear la batalla diaria que dura toda la vida? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Si estamos hablando de la palabra, sí, pero ¿cómo la ejecutas? ¿Cómo la voy a ejecutar? ¿Sí? ¿Cómo la voy a ejecutar? Escuche bien esto que le voy a decir. Al principio leímos varias escrituras, lo voy a regresar al principio, leímos varias escrituras donde leímos de que el Señor menciona un espíritu, un alma, un cuerpo, corazón, mente, cuerpo, todo por separado. Pero ¿cuál es la parte? La parte que si tú no la controlas por medio de la palabra, si no se sujeta a la palabra, va a dominar todo tu ser. Va a opacar al espíritu, lo va a retener reprimido y va a usar al cuerpo como le dé la gana. Es el alma. Es el alma. Tú tienes que aprender a hablarte a ti mismo. Cuando te hablas a ti mismo, le estás hablando a tu alma. ¿Por qué? Porque tu alma se compone de 3 cosas: mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad. La próxima semana va a estar muy interesante. Ahora, mire lo que dice. El alma es el verdadero yo. Por ejemplo, David, ¿cómo hablaba? Vaya conmigo, yo se las voy a leer. Salmo 42. Vamos a leer varias escrituras. Les dije que hoy iba a estar larguito, ¿eh? Salmo 42. No quiero dejarlo inconcluso porque esto es un manjar de la palabra que nos va a servir para toda la vida. Salmo 42, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es David que le está hablando a su alma. Fíjese, él se está hablando a sí mismo. Ponga atención aquí. Esto es la gema que se va a llevar. Si usted lo pone en práctica, va a ver cómo va a empezar a renovar su mente. Si no, pues siga igual, lleno de basura. Mire lo que dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Se está hablando él mismo. En el 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Le vuelve a recordar. Y no solo eso, otra vez en el verso 5 del capítulo 43, le vuelve a decir lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Le vuelve a recordar a su alma. ¿Por qué lo hace tan repetitivo? ¿Por qué cree usted? Porque la manera en que te hables y hables es de lo que te vas a alimentar. Proverbios 13:2. Vamos a ver varias citas de Proverbios. Vayan ahí. Bueno, Proverbios primero 12:14 para llevárnoslas en orden. Proverbios, se la leo para que quede grabado aquí. Proverbios 12:14 dice: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. En pocas palabras, lo que tú hables es lo que vas a terminar haciendo. Proverbios 13:2, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Lo que tú hables es de lo que te vas a alimentar. Proverbios 18, 20 al 21. Y esto lo escribió el hombre más sabio que existió, el rey Salomón, bueno, después de Jesús. Proverbios 18, 20 al 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué hay tanta gente? Ay, es que no sé por qué me siento mal. Ay, no sé por qué. Ay. Cuida lo que estás hablando.
De eso te estás llenando. Y mire lo que dice enseguida en el verso 21. La muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Ay, Señor. ¿Se dan cuenta? Escuche esto. Hay dos libros que hablan del alma más que todos los libros. Se lo voy a dejar de tarea. El libro de Job y el libro de los Salmos. Esos dos libros son los que hablan más del alma. Pero ¿cuál es la diferencia? Job, cuando estaba en angustia, después de perder sus ganados, sus finanzas, sus hijos, y que quedó hasta enfermo, él se la pasó hablándose mal, hablando mal de su alma. Solo le voy a dar las citas, por el tiempo ya no alcanzo a leerlas. Se la pasó hablando mal de su alma, desde el capítulo 6 hasta el 36. 30 capítulos se la llevó hablando mal de su alma. Job, algunas solamente. Job 6:7. Mire cómo se empezó a hablar él. Job 6:7. Lo que él dice. Y las otras se las dejo de tarea. Job 6:7. Mire cómo se empezó a hablar. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Bueno, acabamos de ver cómo se alimenta el alma. Palabras. Y luego en el 7:11, mire lo que dice. Por tanto, no refrenaré mi boca. O sea, sigue de terco y de necio. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Palabras, palabras. Y puede seguir leyendo, que hasta intentó suicidarse. Mire esta, ahí Job 7:15. ¿Quién la quiere leer? ¿Qué dice Job 7:15? Se quiso hasta suicidar. ¿Se da cuenta lo que produce cuando tú estás ahí nomás de negativo? No, es que te quieres matar. Quieres colgarte de la toalla del baño. Se quiso suicidar. Ahí en el 10:1, mire lo que dice. 10:1. Está mi alma hastiada de mi vida. Ya estoy hastiado, ya estoy cansado. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con la amargura de mi alma. Y sígale leyendo, hay varias. 34:37. También, ¿qué dice el 34:37 ahí en Job? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Job 34:37, ¿qué dice? Nadie lo encontró. Uy, ahora andan bien lentos. ¿Multiplica qué? ¿Pero contra quién las multiplica? ¿Contra quién? Terminan quejándose con Dios y alejándose. ¿Dónde están? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué debo hacer para cambiar mi manera de pensar? Tienes que cambiar tu manera de hablar. Cambiando tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar. Cambiando tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar. Juntos. No puede estar separado uno de la otra. Lo único que nos cambia es la palabra de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos poder en lo que hablamos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Cambiarte el chip, formatearte. Ya sácate el programa viejo. Háblale a tu alma. Varias citas para que las lea en su casa. Salmo 57:8, Salmo 62:5, Salmo 63:1, ¿sí? Salmo 69:10. A ver, lean esa. Salmo 69:10. Solo esa. Salmo 69:10. Porque les voy a preguntar. Sí, acabamos de estudiar de que el Espíritu Santo produce una tristeza de arrepentimiento. Y aquí está diciendo el salmista en el Salmo 69:10 que él lloró, se afligió, pero ayunó para someter a su alma. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes ayunan así intermitentemente? De que, Señor, hoy no voy a desayunar porque, híjole, esta carne anda como un perro bravo, ahora la voy a domar. ¿Cuántos ayunan? Ni me digan, ¿sí?
Y esta está hermosa. Mire cómo en los salmos es tu mejor defensa contra la depresión, la ansiedad, la tristeza, la melancolía. ¿Qué dice el Salmo 103, verso 1 al 5? Yo se la leo. Salmo 103, Salmo 103. Se la leo, mire lo que dice. Salmo 103, verso 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová. Le está dando órdenes a su alma. Su alma no tiene ganas, está triste, melancólica, deprimida, ansiosa, afanosa, pero él le está hablando a su alma. Bendice, Francisco, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque somos buenos para olvidar, ¿eh? Somos buenos para olvidar, malagradecidos cuando el Señor nos da el favor. Cuando el Señor nos da la bendición, ya nos olvidamos de él. Ay, oren por un trabajo, oren por un trabajo. El Señor te lo da y ya no vienes. Malagradecidos. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas dolencias? Pero fíjese cómo empieza a hablar de ahí en adelante. Empieza a hablarle así, en primera persona. Él es quien perdona, ayúdeme a terminar, tus iniquidades, tus maldades. El que sana tus dolencias. Pero se está hablando él así, ¿sí? El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Se da cuenta cómo se habla él mismo? ¿Se da cuenta cómo se habla él mismo? Pero ¿cuántos de nosotros no hemos aprendido eso? No hemos aprendido a hablar. Lea también el Salmo 104, verso 1, Salmo 116, verso 7. Y para los que sufren de ansiedad y depresión, ahí les va la solución. Léanlo. 119, Salmo 119, verso 81. Léanlo, el que lo tenga. 119, verso 81. ¿Qué dice? Salmo 119, verso 81. ¿Qué dice? Desfallece, ¿qué dice? Mi alma. Mas espero en qué? En tu palabra. O sea, si yo me alimento de la palabra, ese espíritu de se va a ir. Pero empiezas a oír al psicólogo o vas a que te den medicinas antidepresivos, a que te den eso y lo único que te adormece es el cerebro y estás así. Y crees que ya se solucionó. Espérate que se te pase el doping y vas a ver si ya se fue. Usamos cualquier recurso menos la palabra y podríamos continuar. La palabra dice Jesús que él habla es espíritu y es vida. Miren estas últimas. Dice en Lucas 12, 19 al 20. ¿Qué dice? Lucas 12, 19 al 20. ¿Qué dice? Lucas 12, 19 al 20. ¿Qué dice? Luego me diré, amigo, tiene muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. A ver, ¿alguien tiene otra versión? Porque no dice amigo, dice 12, 19. Y diré a mi alma. ¿Diré a quién? A mi alma. ¿Diré a quién? A mi alma. Ah, mire cómo empieza la avaricia, la codicia. ¿Qué dice? Alma. Alma. Se está hablando él solo. ¿Qué más? Muchos bienes tienes guardados para caray. muchos años. ¿Conoce de esos? ¿Y luego qué más? Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Se da cuenta? Engañados. Jesús mismo, él tuvo que batallar con su alma, hablarse a su alma. Él dijo, Padre, mi alma está angustiada, está triste, no quiere ir a la cruz, parafraseando. Pero no se haga la voluntad de mi alma, sino tu voluntad. Él tuvo que someterla. Si tú y yo no aprendemos a someter nuestra alma en nuestra manera de hablar, olvídate.
Hasta un demonio del tamaño de un zorrillo te va a asustar. ¿Sí? ¿Cómo debo de hablar? Solo les doy el remedio, la receta. ¿Cómo debo de hablar? Colosenses 3, 16, 17, Efesios 5, 19, Efesios 4, 25. Las palabras que tú hables, que tú te hables, van a formatear tu mente. Las palabras que tú te hables van a formatear tu mente. Lo diré otra vez. Las palabras que tú te hables van a formatear tu mente. Así como una computadora. La computadora va a funcionar de acuerdo a la información que le metas. Igual tu mente. Segunda de Pedro 2:18, segunda de Pedro 2:3. ¿Cómo debo de hablar? Primera de Pedro 4:11, Colosenses 3:8 y ¿qué debo de oír? Tengo que cuidar lo que escucho. Efesios 5 del 1 al 6. ¿Y quién es el que va a hacer todo ese proceso? ¿Dios o tú? Yo. Dios cambia el corazón, pero el que tiene que cambiar la mente, ¿quién es? Yo. Nosotros. Ahora escuche, con esto los dejo ahora sí. Yo les dije que iba a estar largo hoy, porque no quería dejarlo inconcluso. Lo van a tener que oír varias veces. Ahora escuche, la Biblia cuando habla del alma, cuando habla del alma, involucra el pensamiento, los sentimientos y la voluntad. El alma significa la vida, como leímos en Ezequiel. Cuando el alma se separa del cuerpo, eso es muerte, significa muerte, ¿sí? La Biblia nunca nos dice que un hombre natural no tenga una vida natural, que no sea del alma. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:44 dice del hombre anímico, almático, que tiene un cuerpo animal, así le llama, para llamarlo anímico, terrenal, natural. ¿Mm? Pero dice que cuando te mueras vas a tener un cuerpo celestial. O sea, mientras tú vivas, vas a seguir batallando con tu alma, con tus emociones, con tus pensamientos y con tu voluntad. Y si tú no aprendes a formatear tu mente, a renovar tu mente diariamente con la palabra, no te estés quejando después. El evangelio no es magia, es obediencia. ¿Es qué? Obediencia. Ahora, aquí viene esto. Hay dos voluntades que siempre van a estar peleando dentro de ti. Dos voluntades. La voluntad del alma y la voluntad del espíritu. Y tú vas a decidir a cuál obedeces de acuerdo a quien más alimentes. ¿Sí se entendió o no se entendió? Amén. Si te alimentas de carne, pues vas a seguir igual. No vas a cambiar. Así tengas 50 años en el evangelio, eres igual. No ha cambiado nada. Sigues con el mismo programa de Windows 86. ¿Sí? Bueno, no sé si había Windows en 86, pero sí. ¿Cuál es el título para el siguiente domingo? Precisamente de eso. Hay dos voluntades que están peleando dentro de nosotros, la voluntad que viene del espíritu y la voluntad que viene del alma. ¿A cuál voy a obedecer? ¿Por qué le cuesta a la gente obedecer? Porque hay ligaduras del alma. Vamos a hablar de las ligaduras del alma, ¿eh? Rafa, lee por favor Números 32 y les voy a dejar de tarea todo el capítulo 30 de Números. Escuche bien, ligaduras del alma. ¿Alguien de ustedes sabe qué es una ligadura del alma? ¿Alguien me puede decir qué es una ligadura del alma? ¿Alguien me lo puede decir? Se lo voy a resumir así de sencillo. Una ligadura del alma es un chismoso busca otro chismoso, un adúltero busca otro adúltero, un fornicario busca otro fornicario, un ladrón busca otro ladrón, ¿sí? Pero ¿cómo se forma esa ligadura? Rafa, lee por favor Números 32. Dice la palabra de Dios en número 32, dice, cuando, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Sí? ¿Se da cuenta lo que dice? Cuando alguno hiciere voto, una promesa a Jehová, o hiciere juramento,
ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ligaduras del alma por sus palabras, por lo que habla. ¿Cómo somos salvos? Confesando, hablando y creyendo. Pero ¿cómo somos esclavos también? A través de nuestras palabras. Hacemos lazo, ¿sí? Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Las palabras nos identifican si somos obedientes o no. Alguien puede hacer cosas buenas, pero hablando mal. Tú puedes estar haciendo unas cosas buenas, pero hablando mal. Por ejemplo, conocen empleados que hacen el trabajo que les dice el patrón, pero están refunfuñando, quejándose, negando, hasta maldiciendo hasta el mismo patrón. Pero están haciendo lo que les encargó el patrón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero sus palabras no están de acuerdo a lo que están haciendo. Alguien puede hacer las cosas buenas, pero estar hablando mal y está haciendo una ligadura del alma. Por eso el próximo domingo va a ser obedecer más que triunfar. ¿Por qué al Señor le interesa más la obediencia que el sacrificio? ¿Por qué la obediencia es mayor que el éxito? ¿Y por qué la obediencia es la corona de la santidad? ¿Por qué? Sí, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver para el próximo domingo. Y miren, y quiero aprovechar para decirle al que viene a vendernos los garbancitos, te lo voy a decir bien claro, si el próximo domingo no vienes al servicio, ya no vengas a vender, te lo digo con todo el amor, ¿sí? Porque no vamos a participar de pecados ajenos, solo te lo dejo de tarea, eso, ¿sí? Y yo sé que suena duro y que digas, bueno, pero ¿por qué? Si lo estoy haciendo para mantenerme, sí, pero aquí no es un mercado ni es una venta de negocio. Si tú no haces algo por tu alma, nosotros tenemos que advertirte, ¿sí? Si hubieras estado hoy, lo entenderías, pero como no estuviste, solamente vienes a vender, pues no lo vas a entender. Próximo domingo, si no vienes al servicio, no vengas porque no te vamos a dejar ya, ¿sí? Pónganse de pie. Sí, Señor. Donde sé que te voy a encontrar, quiero estar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero estar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero estar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh,
esa es nuestra oración, Señor. Si tu presencia con nosotros no va, no queremos ir a ningún lugar, Señor. Señor, nuestra oración es que seamos renovados, transformados por tu palabra. Señor, tú todo lo creaste con el poder de tu palabra, Señor. Todo lo ordenaste por tu palabra, todo lo sostienes por tu palabra, Señor. Cuando nosotros nos llenamos de tu palabra, Señor, podemos pelear la batalla diaria, Señor. Podemos cambiar nuestra manera de pensar. Pero si no escuchamos tu palabra, ¿cómo va a aumentar nuestra fe, Señor? ¿Cómo va a aumentar, Señor, el poder del Espíritu en nosotros si no oramos, Señor? Si no escuchamos tu palabra, si no platicamos contigo, Señor. Ayúdanos a entenderlo y que cuidemos a partir de ahora lo que escuchamos y lo que hablamos, Señor, y que tengamos hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu palabra, Señor. Por eso tú dijiste, vengan a mí los que están trabajados, cansados y cargados. Vengan a mí los que tienen hambre y sed y coman y beban de mí, porque tú eres la palabra, Señor. Danos entendimiento, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos la gloria y la honra. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios les bendiga.